Los antihistamínicos son algunos de los medicamentos más utilizados para tratar la rinitis alérgica y diversas reacciones inflamatorias. Para entender un poco cómo funcionan, hay que abordar los aspectos básicos de qué es la histamina y cómo es que funciona. Hay que saber que la histamina se produce por la decarboxilación de la histidina y esa histamina va a estar presente en todos los tejidos, pero va a ser más abundante en la piel, en los pulmones y el tracto gastrointestinal. Hay que saber que tenemos cuatro tipos de receptores de histamina, sin embargo, con fines de esta clase, nada más vamos a estar abordando los receptores H1 y los H2 y saber que a los receptores H1 se le atribuyen diferentes reacciones relacionadas con la inflamación alérgica. Esto es la rinorrea, entiéndase la salida de moco hialino por la nariz, la contracción de músculo liso y el prurito o la comezón. Hay que saber que los H1 van a estar mediando reacciones inflamatorias alérgicas, como ya se comentó, van a estar expresados en el endotelio de los vasos sanguíneos y cuando la histamina se une a estos receptores en los vasos sanguíneos va a estar causando una vasodilatación. Es por eso que cuando tenemos una reacción alérgica vemos un enrojecimiento del tejido. También van a estar presentes en el cerebro. Cuando se une el agonista, que es la histamina, va a haber una supresión del apetito y también van a aumentar el estado de alerta del individuo. Cuando se, cuando se unen al músculo liso, por ejemplo, en los pulmones, van a estar causando una broncoconstricción y es por esto que en las reacciones alérgicas los pacientes tienden a tener dificultad respiratoria, sobre todo cuando hay un historial de atopía o de asma y en las terminaciones nerviosas de distintos dermatomos vamos a estar presentando dolor y prurito u comezón cuando se estén uniendo a estos receptores. Y los H2, nada más hay que saber que estos se van a estar encontrando en las células parietales gástricas. Entonces, cuando se une la histamina, van a aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Ahora, hay que saber las distintas condiciones que van a propiciar la liberación de histamina, las cuales pueden ser reacciones alérgicas, como ya lo mencionamos, lesión a los tejidos y también por medicamentos o venenos o sustancias ajenas al cuerpo. Entonces, ahora sí ya teniendo esos aspectos básicos considerados, hay que ver los antihistamínicos H1. Estos antihistamínicos H1 van a actuar como agonistas inversos. ¿Esto qué quiere decir? Se van a unir al receptor H1 y lo van a estar estabilizando en su conformación inactiva. Estos antihistamínicos anti-H1 van a presentar una buena absorción oral y van a estar alcanzando las concentraciones plasmáticas efectivas en las primeras 3 horas de la ingesta, con un pico dentro de las 5 a las 8 horas. Estos se van a estar dividiendo en dos generaciones. La primera generación, tienen características lipofílicas, entiéndase que van a ser capaces de cruzar la barrera hematoencefálica. Esto es algo que no es lo idóneo, debido a que pueden causar sedación y alterar la función cognitiva. Como ya lo dijimos, estos van a estar haciendo prácticamente haciendo lo inverso de la histamina cuando actúa sobre estos receptores. Entonces van a estar causando una sedación y la alteración de la función cognitiva. Van a tener también una baja especificidad para los receptores H1, por lo que pueden estar ocupando otros tipos de receptores, como lo son los colinérgicos, alfa-adrenérgicos y serotoninérgicos. Es por esto que con esta primera generación de antihistamínicos abundan los efectos secundarios, como lo es, por ejemplo, cuando se unen a los receptores colinérgicos, pueden causar boca seca, una visión borrosa y también una retención urinaria. Si se llegan a unir a los receptores alfa-adrenérgicos y los bloquean, pueden causar hipotensión y taquicardia refleja, que es de hecho la reacción adversa más temida sobre los efectos cardiovasculares, es de lo más grave que puede causar con estos antihistamínicos. Y por último, si llegasen a bloquear los receptores serotoninérgicos, pues pueden causar un apetito aumentado, que la persona pues coma más. Eh,
Hay que saber que el bloqueo de los receptores en el sistema nervioso central de la histamina y de la acetilcolina van a tener efectos antieméticos y contra las náuseas. Y ya viendo los medicamentos que pertenecen a esta primera generación, tenemos a la clorfenamina, la mepiramina, la difenidramina, dimenidrato, hidroxicina y prometiazina. Eh, Estos medicamentos ya no son considerados como primera elección en la mayoría de los casos de rinitis alérgica y esto es debido al riesgo-beneficio de los efectos secundarios que por sí conllevan. En cambio, los fármacos de la segunda generación no son lipofílicos, entonces no van a estar atravesando la barrera hematoencefálica. Eh, Estos sí presentan un perfil farmacodinámico y farmacocinético favorable, son mucho más selectivos con los receptores H1 periféricos involucrados en alergias, entonces estos nada más van a estar actuando sobre los receptores que queremos que actúen, que son los H1, y debido a esto funcionan igual contra las reacciones alérgicas, pero van a tener menos efectos secundarios centrales como lo es la sedación. Hay veces que tomamos ciertos fármacos, por ejemplo la clorfenamina, que nos van a estar dando sueño. Entonces los de la segunda generación realmente no van a estar causando este efecto de sedación. Y ya los fármacos de segunda generación sería la cetiricina, la loratadina y otro ejemplo sería la fexofenadina. Y eso sería todo. Muchas gracias.